Vamos a tratar de compartir algunos elementos de lo que hoy conocemos de la genética del cáncer de seno. Yo no voy a hablarles de patología, no les voy a mostrar tumores, no soy cirujano, eso se me olvidó. Tampoco les voy a hablar de cómo se opera, pero tal vez lo poquito que puedo hacer sí es contarles por dónde vamos en el cáncer de seno en este momento. Porque yo estoy seguro que como el cáncer de seno es común en los humanos, principalmente mujeres, también hombres, pero es sobre todo común en mujeres, muchas personas con cáncer se van a tropezar con ustedes en la vida, con cáncer de seno. Y ellos les van a hacer la siguiente pregunta. Usted que estudió medicina en el Rosario y que se la saben todas, cuénteme, yo tuve o tengo cáncer de seno. ¿Usted qué me puede decir alrededor de eso? Entonces, como es algo común, la gente nos va a preguntar en la calle. Y hoy vamos a tratar de responder esa pregunta. Y de una vez les cuento que, como esto es un tema complejo, vamos a tener dos preguntas en el examen que van a estar un poquito complejas, porque esto es un tema complejo, no porque yo lo quiera hacer complejo. A mí me gusta la vida simple, la vida fácil, pero ya las elaboré y están difíciles, poco, porque hay mucha información. Entonces vamos a tratar de resolver esto muy bien, porque me interesa que cuando ustedes les hagan esa pregunta, no en el examen, sino los pacientes en la calle, usted que estudió medicina en Rosario, que ya se la saben todas, cuénteme, yo tengo cáncer de seno, ¿cómo es la genética? ¿Esto es hereditario, no es hereditario? Porque Angelina Jolie hizo mastectomía bilateral y oophorectomía bilateral, o sea, se quitó sus dos senos y sus dos ovarios. ¿Qué es lo que justifica y cómo es la evidencia que tenemos hoy para llegar allá? Muy bien, como ya empecé a robarme sus cerebros, todavía veo algunos un poco distraídos, no importa, ya lo vamos a hacer mejor. Hablemos un poco de la genética del cáncer de seno. Primero hablemos de la frecuencia, eso ya se los han dicho en estos días seguramente. Es el tumor más común en las mujeres después del cáncer de piel. También es la tercera causa de muerte por cáncer después del cáncer de cuello uterino y el cáncer gástrico en Colombia. En este momento es el tercer cáncer en frecuencia en Colombia. Pero el cáncer de cuello uterino se va a ir resolviendo y va a disminuir por la vacunación con el papiloma, la vacuna para papiloma. El cáncer gástrico tiene varios factores, pero hay uno ambiental ya reconocido, que es la colonización por el Helicobacter del estómago de las personas. Entonces, mientras podamos controlar la bacteria del Helicobacter y mientras controlemos el virus del papiloma, esos dos cánceres que son frecuentes acá van a disminuir y le van a ceder el paso al cáncer de seno como primera causa de muerte por cáncer en mujeres. Pero además les puedo decir que 6.500 mujeres colombianas este año tendrán cáncer de seno, tendrán el diagnóstico de cáncer de seno, y de ellas cerca de la tercera parte se van a morir también este primer año. O sea, 1.600 mujeres con cáncer de seno van a morir este año y 6.500 nuevas se van a agregar a la lista. Entonces es importante que ustedes sepan de cáncer de seno. El cáncer de seno puede ocurrir en los lóbulos, en el estroma o en el ducto de la mama. Es un cáncer que se disemina por los vasos linfáticos y los nódulos linfáticos de manera regional. Por eso la cirugía que les hacen a las personas con cáncer es una cirugía agresiva que quita todos estos elementos, incluyendo los músculos pectorales, y muchas veces ni siquiera puede contener el tumor todavía con toda esa amputación, porque también es un tumor que hace metástasis a distancia. Eso es lo único que les voy a contar de patología, porque no sé más. Si nos metemos en la genética ya y tratamos de responder esa pregunta que les planteé al principio, ustedes que estudiaron medicina en el Rosario y que se la saben todas, cuénteme, yo tengo cáncer de seno, ¿cómo es eso? Cuéntenme usted. Entonces vamos a tratar de resolver esa pregunta de una manera ojalá sencilla. Hay cánceres de seno que son causados por la mutación de un solo gen, o sea, por herencia mendeliana. Y hay cánceres de seno que son causados por la mutación de muchos genes, o sea, herencia compleja o multifactorial. En general, los cánceres que se causan por mutación de un gen, monogénica, son los cánceres de seno y ovario
familiares, hereditarios. Y en general los cánceres causados por mutación de muchos genes son los cánceres aislados, o sea, familias donde solo hay una mujer con cáncer de seno y no hay ninguna otra persona, ni sus hijas, ni hermanas, ni madre, ni nadie, pues podemos reconocer que tenga cáncer. Entonces, la primera clasificación en sus mentes: hay cánceres de seno familiares, porque hay más de una persona que ha hecho o tumor de seno o tumor de ovario, entre otros. Los hombres hacen colon a veces, y próstata, o seno también. Y familias donde solo hay una persona con cáncer de seno y no hay otro antecedente. Entonces eso es lo primero que vamos a hacer en nuestras mentes. Concentrémonos por ahora en los cánceres familiares, en los cánceres hereditarios. Los cánceres hereditarios principalmente son debidos a mutaciones claras de dos genes que se conocen desde hace años. Son el gen BRCA1 y BRCA2. El gen BRCA1 se encuentra en el brazo largo del cromosoma 17, más o menos en la mitad del brazo largo. El gen BRCA2 se encuentra cerquita al centrómero, pero también en el brazo largo del cromosoma 13. Esos dos genes son genes de reparación de ADN, son genes supresores, son genes de reparación de ADN, y sus mutaciones causan cáncer. Aquí tienen un ejemplo sacado de un laboratorio, un ejemplo real de una paciente, en donde ustedes fíjense que aquí hay 4 citocinas, ¿sí las ven a su izquierda? Luego viene una timina. Fíjense que las citocinas en la secuencia del gen vienen en azul, la timina va en rojo. Y miren esta citocina que está resaltada, tiene una barrita, un pico azul y tiene un pico rojo. O sea, ahí se introdujo una timina. O sea, los dos genes que tiene esa persona, uno es normal porque sigue teniendo citocina, etcétera, etcétera. Y el otro gen introduce una timina y se corre todo el marco de lectura. Si se introduce un solo nucleótido, todos los que están detrás se corren, porque los codones se van a leer corridos una posición. ¿Sí me entienden, cierto? ¿Me siguen todos? Entonces, por eso ustedes ven que a partir del momento en que se introdujo la timina, que aparece la mutación acá, ustedes ven 2 picos en cada posición, porque hay un alelo normal y un alelo con mutación. Esa es una mutación de una mujer real con cáncer de seno familiar, en donde había otras personas en su familia que habían tenido cáncer de seno o cáncer de ovario u otros tipos de cánceres menos frecuentes, pero principalmente esos dos. Cuando encontramos en una familia una mutación del gen BRCA1 o BRCA2, esa es una enfermedad de alto riesgo y probablemente es familiar. Entonces, ¿qué pasa con los genes que reparan el DNA? Hay multiplicidad de genes y sus proteínas que tienen como función cuidar el ADN, mantenerlo estable, eliminar mutaciones que se introducen de manera natural, impedir que se rompa, etcétera, etcétera. Y son varias proteínas las que están allí. Y fíjense que aquí están BRCA2, BRCA1, D1, RAD51, RAD51C, etcétera. Por eso es que el cáncer no es una enfermedad. El cáncer son muchas enfermedades. Cada cáncer es casi que una enfermedad diferente. Y a veces dentro de un mismo cáncer uno puede tener incluso variantes diferentes, se comportan como enfermedades diferentes. Estos, bueno, aquí no están todavía, ya los voy a mostrar. Este gen, por ejemplo, CHEK2, está relacionado también con cáncer de seno, pero también se relaciona con cáncer de colon. Entonces tampoco es que haya un gen para cada tumor. Parece que muchos genes que tienen esta función de cuidar el ADN pueden crear diferentes tipos de tumores. Pero BRCA1 y BRCA2 son genes fundamentales para cáncer de seno familiar. El otro gen que se está agregando es de los genes vitales, según la evidencia que tenemos ahora, es RAD51C. Mantengan ese nombre un momentico en su mente. El cáncer de seno familiar y el cáncer de seno esporádico son tan importantes que en los países desarrollados, por ejemplo en Alemania, es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres. ¿Por qué? Porque allá el cáncer de cuello uterino no es el primero y tampoco el gástrico.
es el cáncer de seno. Y así vamos a llegar en Colombia. Cuando yo estudiaba genética hace 400 años, las enfermedades genéticas y los defectos de nacimiento eran la sexta causa de muerte en niños menores de un año. Hoy es la primera. ¿Por qué? Porque ya hemos resuelto la diarrea como causa de muerte, las neumonías como causa de muerte, las enfermedades por falta de vacunas como causa de muerte. Entonces, en la medida que se van resolviendo esas, van subiendo las que no tienen todavía una solución. Entonces, así va a pasar con el cáncer de seno. Y es claro que las familias donde hay una mujer con cáncer de seno, con antecedentes o que tiene mutaciones de estos genes, tienen un elevado riesgo cuando existe en esa familia más de una persona afectada con cáncer de seno. Entonces, lo primero que ustedes deben hacer como médicos, cuando les pregunten, usted que estudió en el Rosario y se la saben todas, cuénteme cómo es el cáncer de seno. La primera pregunta que tienen que hacer ustedes es, cuénteme si en su familia hay otra persona con cáncer de seno. Cuénteme si en su familia hay una persona con cáncer de ovario. Porque con dibujar una genealogía e identificar a otras personas, ustedes ya dicen, este es un cáncer hereditario. Mientras que si ella les dice, no, en mi familia, hasta donde sabemos, nunca ha aparecido otra persona con cáncer de seno o de ovario, es un cáncer esporádico. Entonces, primer ejercicio mental, vamos a diferenciar el familiar del esporádico, ¿cierto? Y si es familiar, entonces es una familia de alto riesgo. Miren lo que han hecho los alemanes. Ellos, cuando encuentran una mutación de cualquiera de los dos genes BRCA y encuentran, por ejemplo, 3 personas con cáncer de seno o más, 2 de ellas menores de 51 años, ninguna con cáncer de ovario, ningún hombre con cáncer de seno, ellos saben que el riesgo empírico de que exista una mutación de estos genes es el 30%. O, pongamos otro ejemplo, más de una persona con cáncer de seno, más de una persona con cáncer de ovario, de cualquier edad, ningún hombre con cáncer de seno, 48% tiene mutaciones. Por eso, hoy, a los casos familiares de cáncer de seno y ovario, hay que analizarles el gen BRCA1, analizarle el gen BRCA2 y RAD51C, porque se consideran genes de alta penetrancia, y que si tienen esas personas una mutación como la que les acabo de mostrar, hay que analizar a las demás mujeres sanas y hombres sanos de la familia a ver quién más tiene mutación, porque es una persona en riesgo. ¿Me siguieron, cierto? Entonces, ya saben qué les responder cuando les pregunten eso. ¿Hay más personas en su familia? Sí. Hacer los análisis de los genes BRCA1, BRCA2, RAD51C, y si tienen mutación, es una familia de alto riesgo, que requiere un tratamiento diferente, especial. ¿Qué se hace entonces de especial en esas personas? Encontramos a una mujer con cáncer de seno que tiene 2 hermanas, una con cáncer de seno y una con cáncer de ovario, por ejemplo. En las que no tienen nada, pues, o en el otro seno, de las que ya tienen algo, que tienen un tumor, pues yo les haría palpación por su médico de la mama, más el examen que ella se haga frecuentemente, una palpación por el médico de la mama mínimo cada 6 meses, para tratar de identificar un tumor de manera precoz. Le haría como mínimo ecografía de la mama cada 6 meses, también para identificar tumores, mamografía cada 12 meses, y una resonancia nuclear magnética del seno cada 12 meses también. O sea, literalmente le echo el hospital encima, porque ella es de alto riesgo, y mi secreto es tratar de identificar el tumor rápido y tratar de preservar el otro seno a la que ya tuvo tumor, o identificar un tumor temprano a la que luce sana y bella todavía, ¿cierto? Entonces, fíjense que cómo la genética nos está ayudando a anticipar esto. Entonces, la idea es buscar por ecografía una masa, o buscarla por resonancia nuclear magnética una masa, de manera precoz, lo más precoz que se pueda. ¿Qué hacemos en los cánceres aislados? Dijimos que los cánceres aislados frecuentemente son poligénicos. Y es que en el proceso de mantener el DNA estable, con la información correcta, sin que se activen oncogenes, sin que se dejen de funcionar genes supresores, etcétera, intervienen muchos genes. Hoy existen al menos 2 paneles
uno que analiza 15 genes y otro que analiza 30 genes que están relacionados frecuentemente con cáncer de seno. Obviamente no les voy a pedir que memoricen estos genes, no tiene sentido. Los únicos que hay que memorizar hasta ahora, BRCA1, BRCA2 y RAS51C, ¿cierto? Pero miren que está TP53, miren que está el gen que causa ataxia telangiectasia y causa leucemia, por decir algo. Miren lo que está el gen MEN1 que causa neoplasia endocrina múltiple, tumores endocrinos y también hereditarios. Fíjense, esa idea que les dije hace un rato, parece que son varios genes los que confluyen en diferentes tipos de cáncer. Dime. Sí, pues si yo veo un paciente que tiene un cáncer aislado, pues de seno, y veo que tiene BRCA1 o BRCA2, podría pensar que también hay alguien en la familia que también, o sea, puede que sea familiar. Estupenda pregunta. Entonces la pregunta es, si hay una persona con cáncer aislado, no hereditario, pero tiene mutación de los genes BRCA1 y BRCA2, ¿en dónde me la dices tiene la mutación? ¿En el tumor o en su sangre? Lanza lo que quieras. ¿En el tumor o en la sangre? ¿Dónde lo quieren saber? En la sangre. Si lo tiene en la sangre, seguramente lo tiene también en el tumor, ¿cierto? Por lo tanto debe ser una mutación con la cual nació, porque al menos está en 2 tejidos. Esa persona ya pasa al cáncer familiar. ¿Ya me seguiste? Porque a veces los cánceres aparecen por primera vez, pero se van a heredar a la siguiente generación por mutación de novo. Estupenda pregunta, viste que nos sirvió para... ¿Qué pensarían ustedes? Si yo lo encuentro solo en el tumor y le hago el examen en sangre de estos genes y no encuentro la mutación en sangre, significa que es una mutación que hizo el tumor, no es hereditario, es aislado, ahí sí, lo confirmé que es aislado. Pero si yo lo encuentro en la sangre, son 2 tejidos que deben tener el tumor, la mutación, tanto el tumor, tanto la masa en el seno como la sangre de la persona, o sea que esa debe ser una mutación germinal, la persona nació con esa mutación y si ya tiene hijos, sus hijos deben tener la mutación, el 50% al menos. Una pregunta, ¿los exámenes para BRCA1 y 2 y RAS51C son accesibles? No son, ahora con los estudiantes de la maestría tuve esa misma discusión, muy buena pregunta. El tratamiento para un niño con enfermedad de Pompe vale 3.000 millones de pesos anuales. Y sabemos que lo mejora, pero parece que no lo cura. Analizar estos 2 paneles cuesta 50 millones de pesos. Pero, si imaginamos que tú tienes 40 años hoy, con una expectativa de vida de 35 más o menos 75 años, vivimos los colombianos, tú ya eres una mujer productiva, eres médica, y por lo tanto la pérdida de tu vida le representa a la nación 35 años de productividad, o 30, o por lo menos de aquí en adelante, ¿cierto? Si tú balanceas el costo económico de esa pérdida, de esa vida, frente a lo que cuestan 50 millones de pesos en 2 exámenes, la ganaste, vale la pena, se justifica. Y si son 6.000 mujeres, multiplícalo por 50 millones. Valdría 3.000 millones de pesos hacer esto a las 6.000 mujeres nuevas que aparecen por año. Pues eso ya es un tema de salud pública, ¿sí? De política de salud pública. Pero si tú eres la paciente y estás al frente mío, y yo tengo este conocimiento, yo tengo la obligación de ofrecértelo y tratar de que tú lo adquieras o lo consigas, no adquieras, sino que lo consigas, porque esto depende de tu expectativa de vida. Vas a ver que esto sirve también para el tratamiento. Entonces, esto es una buena discusión porque nos permite poner el contexto personal y el contexto de salud pública. De pronto al Ministerio de Salud no le interesa en este momento, por los recursos que pueda tener, aprobar este tipo de examen masivamente para las 6.500 mujeres que van a aparecer este año. Pero si tú eres paciente y eres médica y tienes conocimiento, vas a querer que esto se te ofrezca, porque va a ser vital para tus hijos, va a ser vital para tu sobrevida. ¿Sí? Digamos que llega una paciente y la mamá de la paciente presentó cáncer de seno, sí, pero ella no ha presentado y ella quiere tener hijos, ¿se podría hacer un diagnóstico preimplantacional? Sí, no, pero para poder hacer el diagnóstico preimplantacional, yo tendría que saber si esta paciente, perdón, les replico la pregunta porque seguramente atrás no la escucharon. Si una paciente tiene a su mamá con cáncer de seno, ¿cierto? Y ella, la paciente, todavía es sana y quiere saber si hay riesgo para sus hijos y quiere hacerse un diagnóstico preimplantacional para evitar tener hijos con la mutación, esa es tu pregunta.
¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer. Pero para poder hacerlo necesito encontrar primero en la abuela o en la mamá de la paciente la mutación, para luego a la madre, a la hija, ofrecerle el diagnóstico para que los nietos o nietas queden libres de la mutación. Entonces necesito información genética. Para todo eso sirve. Muy buena pregunta. Entonces, volvamos y centrémonos en lo que estábamos. Estamos en el cáncer de seno aislado. La mujer no tiene antecedentes en su familia. Ustedes como médicos le piden los 2 paneles, porque como aquí se afectan muchos genes, o le piden el segundo, porque el segundo contiene muchos del primero, si se fijan rápidamente, ¿cierto? Si ella tiene mutaciones en el seno, hay que confirmarlo en sangre. La pregunta tuya. Y si lo confirma en sangre, significa que es un cáncer hereditario. Pero si lo confirma solo en seno y no en sangre, significa que es esporádico y es una mujer de bajo riesgo. ¿Ven cómo la genética nos puede ayudar a decidir y encontrar claves para prevenir una enfermedad? Evidentemente. Entonces, porque lo clasifica en esporádico o hereditario verdadero, a pesar de que sea una mutación nueva. ¿Me siguieron, cierto? Todos. Ok. Entonces, fíjense lo que hacen. Dime. Es correcto. Si es una mutación solamente en el tumor y no en la sangre, o en la piel, o en otro tejido, es una mutación de novo. Es como lo que hace tu cuerpo hoy, pues si haces una mancha en tu piel exponiéndote a la luz que antes no tenías. Esas células hicieron una mutación de novo. Correcto. Ok. Entonces, fíjense por dónde vamos en este momento. Si yo tengo una mujer de un cáncer aislado, a quien le hice el panel, y en ella identifico mutación del gen BRCA1, BRCA2, RAS51, TP53, STK11, LKB1 o PTEN, estos genes se consideran de alta penetrancia. Por lo tanto, ella tiene 5 a 20 veces más riesgo de hacer cáncer con una mutación de estos. ¿Ok? ¿Perdón? ¿Con una sola o con una sola mutación? Depende del gen, te da hasta 20 veces. De hecho, BRCA1 y BRCA2 y RAS51 se dan 20 veces más riesgo. Entonces, la probabilidad de que una mujer haga cáncer de seno, ¿cuál será? ¿Cuánto se imaginan a lo largo de la vida? Si es la primera causa de muerte en mujeres adultas de países desarrollados, debe ser por ahí 1 en 30, más o menos. O 1 en 10 eventualmente. O sea, de cada 10 mujeres que están acá, si fuéramos un país desarrollado, a nosotros nos afectan otros cánceres primero, una va a ser cáncer de seno, ¿cierto? Pero si yo deshiciera a esa que hace cáncer de seno estos paneles y encontrar una mutación de estos genes, yo ya digo hoy, antes de que ustedes estén enfermas ni nada, esa mujer es de alto riesgo. Esa mujer es de alto riesgo. Tiene 20 veces más riesgo que las demás de hacer tumor. Entonces yo podría enfocarme en ella y hacerle las mamografías cada 6 meses, hacerle la ecografía, cada año, la ecografía cada 6 meses, un examen médico bien hecho cada 6 meses y buscar la manera de anticiparme para prevenir su enfermedad. Pero si ella tiene mutación del gen CHEK2, PAD2, BIP1 y ATM, su riesgo se incrementa 1 a 5 veces. Dime. Una pregunta. Dime. ¿Qué TP53 no PP53? Sí, ¿Es referencia a la P53 es el nombre de la proteína. TP53 es el nombre del gen que codifica la proteína. Un pequeño detalle tonto que no sé por qué quedó así, pues debió tener la misma nomenclatura o muy parecidas. Bueno, es parecida, pero no idéntica. Y si la persona tiene mutación de cualquiera de estos genes menores, se les considera poco penetrantes y su riesgo aumenta un poco. Pero fíjense, si esta prueba de laboratorio estuviera hoy disponible de una manera más barata y se la pudiéramos hacer masivamente a todas las mujeres, yo podría identificar mujeres en riesgo. Dime. ¿Tu nombre es? ¿Perdón? Angélica pregunta que en Islandia a todas las personas que nacen le hacen un estudio genético amplio y saben un montón de cosas. Aquí en Colombia también, pero solo lo hacen para enfermedades metabólicas, que es también lo que hacen en Islandia.
Todavía estos exámenes no existen como métodos de filtro masivo, porque todavía no tenemos la información suficiente para poder valorar el peso específico de cada gen como causa de la enfermedad. Para allá vamos, y van a pasar, seguramente ustedes van a ver eso, que se establezcan algunos métodos al nacer, más allá de enfermedades bioquímicas, que permitan identificar personas en riesgo. Obviamente, eso tiene un lado bueno y un lado malo. El lado bueno es la prevención, la identificación del riesgo. El lado malo es que, imaginemos que nuestra bella Angélica le hicieron el examen en Islandia cuando nació, o donde sea, y ella es portadora de esa mutación que vieron para BRCA1. Y tú estás interesado en Angélica como pareja, también nos hicieron unos exámenes al nacer, pero tú saliste bien, y tú le preguntas a nuestra bella Angélica, oye, ¿y cómo te salió el examen ese que nos hacen todos cuando nacimos? A todos los humanos que cuando nacemos de examen genómico. No, y fíjate que yo tengo una mutación en la posición 3492 del gen BRCA1 y o BRCA2 tengo una inserción de una timina. Y tú dirás, no, ¿sabes qué? Pues fantástico conocerte, pero yo como que no me le voy a medir a esto, ¿cierto? Entonces eso genera también posibilidades de discriminación y las compañías de seguros te van a cobrar la póliza de seguro de vida al triple porque tú tienes un riesgo de morir joven que no puede tener de pronto otra persona. Entonces tenemos que ver qué vamos a hacer con toda esa capacidad, pero todavía afortunadamente no tenemos que preocuparnos mucho porque no es una realidad, pero para allá vamos seguramente, y ustedes los jóvenes son los que van a dirimir cómo vamos a hacer para manejar todo esto, ¿cierto? Toda esta tecnología. Entonces, recuerden jóvenes, genes donde haya mutaciones de los genes BRCA1, BRCA2, RAS51C, son genes altamente penetrantes, y esa mujer, aunque esté sana, tiene hasta 20 veces más riesgo de hacer un tumor. Y para allá vamos, para identificar con más detalle cada vez más esto. Entonces, además, si encontramos en cáncer de seno familiar o en cáncer de seno esporádico una mutación del gen BRCA1 o BRCA2, esas mujeres normalmente hacen cáncer 20 años antes, las que tienen mutación de estos genes, hacen cáncer 20 años antes que los demás las demás cánceres de seno esporádicos que no tienen mutación de estos genes. Lo repito porque hice un trabalenguas acá y no quiero que la idea quede mal expresada. Si una mujer tiene, no importa si es cáncer de seno esporádico o hereditario, tiene una mutación del gen BRCA1 o BRCA2, ella tiene un riesgo de hacer un tumor 20 años antes del tiempo que lo harían las demás mujeres con cáncer de seno esporádico que no tienen mutación de estos genes. Entonces fíjense que se convierte en un factor de riesgo, porque si tiene mutación y está bella y sana, como las veo aquí, tengo que echarle el hospital encima para tratar de buscar el tumor precozmente, ¿cierto? Cuando es mutación del gen BRCA1, la evolución es más o menos igual a la del cáncer de seno esporádico. Son cánceres agresivos que proliferan y hacen metástasis antes de 3 años. O sea, toda mujer con cáncer de seno que tenga mutación del gen BRCA1 es una mujer de alto riesgo. Se nos puede morir rápido si no nos anticipamos. Ahora vamos a ver cómo se anticipa la gente. La sobrevivencia a 10 años de tumores BRCA1 y BRCA2 es similar a la de esporádico. O sea, de todas maneras cualquier cáncer de seno es agresivo. Todos son agresivos. Pero los que tienen mutaciones de genes de alta penetrancia aparecen más temprano y hacen metástasis muy rápido. Dime. Es que nos dijeron en clase que el cáncer de seno en hombres era aún más peligroso, más agresivo. Ahí que respecto a los genes. No sé, muy buena pregunta. No sé, porque nosotros no tenemos los estrógenos o no tenemos tantos estrógenos como ustedes sí tenemos estrógenos, pero son también es por la conformación de la glándula del ojo. No sé. Es porque los conductos quedan más cerca de los vasos linfáticos y se prolifera más rápido. Se disemina más rápido. Patólogo. Un futuro patólogo, yo no sé. Muy bien, muchas gracias. Bien. Y las mujeres que tienen mutación del gen BRCA1 también tienen 1.6 veces más riesgo de hacer tumor en el otro seno. Entonces, mujeres con cáncer de seno
que tengan mutación de los genes BRCA1 y BRCA2 hay que ponerle mucha atención. Tienen riesgo de cáncer contralateral, hacen enfermedad agresiva y la sobrevida a 10 años es malísima. Entonces tenemos que ponernos activos con ellas para